Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Buenas noches, Iglesia. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a continuar con nuestra serie sobre la palabra del Señor, sobre la Biblia. Espero se encuentren en sus casas dispuestos, cómodos, y los que van llegando también tengan la posibilidad de escucharnos. Qué bendición. Nos vamos a concentrar en un momento, vamos a hacer una breve oración para entrar a la presencia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de continuar, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, de la oportunidad que nos das de hablar de ella, Señor, de conocer de ella. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente y dispongámonos, Señor, para que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón y la pongamos por obra. Amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar de los beneficios y las consecuencias que trae no leer la palabra del Señor, la Biblia. Uno de los beneficios, yo diría que quizás uno de los más importantes que podemos tener, es que a través de la palabra nosotros, digamos que ese es el mecanismo o la herramienta que el Señor nos dejó para que pudiéramos comunicarnos con Él. Dios siempre busca la manera de que nosotros nos acerquemos de Él de una u otra forma. Pero qué mejor manera para hablar de Él y conocer de Él sino a través de su palabra. En Juan 17:3 encontramos que dice que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La única manera que tenemos de conocer de Dios, que es diferente, una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Realmente todos en algún momento de la vida hemos conocido de Dios, nos han hablado, alguien nos ha contado alguna experiencia, alguna vez nos habían invitado a la iglesia o quizá en alguna necesidad hemos clamado a Dios, pero ¿realmente conocemos a Dios? La única manera de conocer a Dios es mediante su palabra. Es allí donde encontramos qué Él quiere de nosotros, cómo a través de cada una de esas enseñanzas, de esos versículos, de todas esas historias que hay allí, podemos conocer a ese Dios en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Es la manera como Él quiere que lo busquemos, que tengamos un vínculo con Él. Realmente conocerlo a Él es tener comunión con Él, y comunión es tener una relación, es de doble vía. Así como yo me intereso por alguien o por algo, investigo, pregunto sobre esa persona que de pronto quizás nos pueda interesar o sobre algo que nos puede interesar, también es la manera como Dios nos ha dejado su palabra para poder escudriñarla, conocerla, saber Él qué tiene para nosotros y cómo quiere que nosotros cumplamos su voluntad y su propósito. Otro de los beneficios que el Señor nos da por medio de leer la palabra, de leer su palabra, es que aumenta la fe, aumenta nuestra fe. La palabra dice que la fe está por el oír y el oír es por la palabra. Realmente es una manera que tenemos nosotros de aumentar nuestra fe, de ver cómo Dios en la vida de muchos de los personajes de la Biblia han encontrado ese auxilio, ese respaldo, ese consuelo en momentos difíciles,
¿Por qué? Porque Dios ha estado ahí para ellos, a pesar de que las circunstancias fueran difíciles, a pesar de que de pronto no hubiera salida. Yo he estado pensando quizá que el Señor siempre tiene una manera de sorprendernos. Y pensaba casualmente en la película Dios no está muerto. En la segunda parte, cuando, no sé si alguno de ustedes la vio, creo que en algún momento lo hemos hecho, tuvimos la posibilidad de pensar que todo estaba acabado para la persona que estaba en ese juicio defendiendo su fe. Y cuando pensamos que todo estaba acabado, Dios tenía preparado algo. Había una persona allí que no era precisamente el pastor, sino otra persona, y Dios mueve sus personajes, mueve toda su gente, mueve todo lo que tenga para podernos ayudar cuando sentimos que todo está perdido. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Realmente siendo su palabra, porque aquí es donde encontramos cómo el Señor nos fortalece. Eso es como cuando nosotros tenemos un problema y vamos y se lo contamos a alguien. Y si estamos de buenas, esa persona nos da un buen consejo y nos anima. Pero si no estamos de buenas, desafortunadamente a veces pasa, vamos y le contamos un problema a la persona equivocada y realmente lo que hacemos es que nos desanima, que nos desmotiva. No, que estoy pasando por una circunstancia mala, o estoy peleando con mi esposa, o estoy peleando con mi esposo, y lo que hacen es, en lugar de animarlo, lo van a desanimar. En la Biblia tenemos la oportunidad de encontrar que el Señor siempre nos va a levantar, siempre nos va a dar un buen consejo, siempre nos va a motivar a saber qué hacer en ese momento. Dice también que la palabra nos da sabiduría. ¿Quién no quiere sabiduría en la vida? Sabemos que la inteligencia nos la da Dios, sabemos que el conocimiento nos lo da Dios, la sabiduría también nos la da Dios. Dice que en Santiago 1:5 dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Quién no quiere sabiduría en la vida? Realmente todos la necesitamos, porque todos queremos, eso es como cuando queremos que seamos prósperos. No solamente la prosperidad está en la parte económica, no solamente la sabiduría, quizás está en una sola, no es que yo quiero sabiduría solamente para el estudio, no, realmente cuando le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos la da en todos los ámbitos, para tomar una buena decisión en nuestro trabajo, en un buen negocio, para tomar decisiones en la vida con respecto a la educación de nuestros hijos, de pronto con nuestra familia. En cada una de las decisiones y de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, necesitamos sabiduría. Y qué mejor que la sabiduría la encontramos acá, porque en la palabra del Señor encontramos qué debemos hacer. Es curioso que yo cuando leo Proverbios me encanta porque a veces hay cosas tan simples de la vida diaria que nosotros, o yo creía que eran cosas del común, y resulta que están soportadas en la palabra. Cosas tan simples como que no debemos ser fiadores, porque podemos perder hasta nuestra camisa. Y eso desde muy pequeño yo escuchaba, decía, no, usted no puede ser fiador porque se mete en un problema, porque si la persona a quien usted le sirvió de fiador no va a responder, simplemente le toca a usted responder. Y en la palabra lo encontramos. Y encontramos en la palabra encontramos tantas cosas que nos pueden servir a nuestra vida de una manera tan práctica, que es el libro que nos sirve de guianza para nuestro hogar, para nuestra vida, para todas las cosas de nuestra vida diaria. Y es allí donde lo podemos encontrar. Ese es el beneficio, yo creo que de los beneficios más grandes que tenemos es que podemos contar aún con la Biblia. Somos afortunados porque quizás en otros sitios no pueden hacerlo, porque está prohibido, porque quizá pueden morir por llegarlo a hacer. Y nosotros tenemos aún ese privilegio. Tenemos la posibilidad de leer la Biblia, de escudriñarla, quizá de compartirla con otras personas, quizá de hablar con otra persona en libertad aún de todo lo que aquí encontramos en la palabra.
También otra de las bendiciones y de los beneficios que nos da leer la palabra dice que nos da gozo. Que nos da gozo. No sé si, yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces tenemos una angustia, una tribulación y leemos la palabra y encontramos paz en ella, encontramos gozo. Es algo inexplicable porque el Señor nos la da por medio de su palabra. Dice que encontramos gozo porque en el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí el Señor quiere que busquemos de Él cuando nos sintamos angustiados, que cuando de pronto tengamos cargas, busquemos de Él aquí en su palabra. Aquí podemos descargar todo aquello que traemos, que a veces no entendemos el porqué, que hay mucha tribulación y a veces no sabemos a dónde descargarla. Y de pronto, si leemos un salmo, si leemos un proverbio o una parte de un versículo, podemos encontrar allí la respuesta. Y quizá a veces en medio de esa angustia, de esa tristeza, podemos sentir esa paz que tanto buscamos. El Señor nos da ese bálsamo a través de su palabra. Entonces, leer la palabra, leer la Biblia, trae muchísimos beneficios que a veces nosotros de pronto menospreciamos o no damos por entendido. Simplemente lo hacemos por repetición. A veces estamos cansados y simplemente leemos por leer. O a veces leemos y nos da sueño. O simplemente leemos y no entendemos. Pero el Señor siempre va a estar dispuesto. Él siempre está dispuesto para que nosotros leamos, para que lo busquemos. Y yo leí en alguna parte mientras hacía este ejercicio y decía, si nos da pereza, si nos da cansancio, si nos da sueño, la única manera de vencerlo es haciéndolo. Porque si lo dejamos de hacer, pues no hay forma de vencerlo. No hay forma de vencer ese desánimo, ese cansancio, ese sueño, esa pereza. Entonces, nosotros somos quienes tenemos que vencernos a nosotros mismos y dejar de lado todas esas cosas que no permiten que recibamos esas bendiciones y esos beneficios de leer la palabra del Señor. Dice que también es una guía para nuestros pasos. Claro que sí, porque en ella encontramos enseñanza, en la palabra del Señor encontramos que ahí hay ejemplos de vida. No es en vano que de pronto encontremos cómo fue la vida del rey David, cómo fue la vida del rey Salomón, cómo fue la vida de muchos de esos profetas que de pronto tuvieron situaciones difíciles, que estuvieron subidas y bajadas. Todo eso es para mostrarnos que así haya circunstancias, que si hay caídas, también nos podemos levantar, que si hay circunstancias difíciles, el Señor está ahí para levantarnos. El Señor es quien guía nuestros pasos, dice que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Entonces, la palabra también es esa instrucción para poderlos guiar. Muchas veces encontramos en la palabra cómo debemos comportarnos con nuestros padres, cómo debemos ser nosotros como hijos para nuestros padres, cómo debemos ser nosotros como mujeres con nuestros esposos, para nuestros hijos, cómo debemos ser como madres, como hermanos. Entonces, en la palabra encontramos un manual de vida, un manual de instrucción de cómo debemos comportarnos. La palabra nos dice tajantemente: no haga esto, no haga aquello. Simplemente nos dice que está bien y que no está bien. Y somos nosotros quienes decidimos a ver cómo nos debemos someter a esa palabra y a esa voluntad. La palabra bien dice que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Realmente nosotros somos los que por medio de la palabra es un filtro que nos dice si realmente nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar está acorde a lo que Dios quiere con nosotros. Entonces vemos que realmente leer la Biblia trae muchos más beneficios que quizás de pronto otro tipo de actividades que, sin ser malas, pues no trae tantos beneficios a nuestra vida.
hay un beneficio muy importante, y es que dice que leer la palabra nos permite primero conocerla, conocer qué tiene Dios para con nosotros, que los deseos de Dios para con nosotros todos son buenos. Entonces Dios en su palabra ha dejado muchas promesas, nos ha dejado una serie de promesas, y si no las conocemos, pues muy difícilmente las vamos a poder reclamar. Entonces, cuando nosotros desconocemos algo, es como la ley. Cuando yo no conozco mis deberes ni mis derechos, posiblemente pues puedo transgredir o me pueden transgredir mis derechos y yo no me puedo defender. Entonces, es una manera de reclamar esas promesas que el Señor nos ha dejado acá en su palabra. Es una manera de decir: Señor, tú dijiste esto y tú lo vas a cumplir, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas ni para que te arrepientas. Y yo sé que tú me prometiste que esto va a pasar en mi vida, y yo me aferro a esa promesa porque tu palabra lo dice. Pero si yo desconozco esas promesas, si yo no sé qué dice la palabra sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, ¿cómo las voy a reclamar? Entonces realmente la invitación es a leer más la palabra, y no leerla por leerla. A veces no es importante la cantidad, sino realmente cómo yo la asimilo para mi vida. A veces hacemos devocionales, altares, pero se nos vuelve rutina, se nos vuelve monotonía. Y cada vez que uno lee la palabra, puede ser el mismo versículo, el mismo capítulo, siempre va a haber algo diferente en ella. Siempre va a haber algo diferente que podamos aprender o que el Señor nos quiera decir. No es lo mismo que yo quizá la lea hoy con mi hija, o que quizá mañana yo la comparta la misma palabra con otra persona. De pronto el enfoque es diferente, de pronto el Señor me quiere hablar algo diferente, de pronto la situación de esa persona o mi situación actual es diferente, y cada situación en el momento en que yo la lea va a aplicar de una manera distinta, y quizá el Señor quiera hablarme de una manera diferente. Y a veces por el afán de leamos, cumplamos, hagamos, se nos olvida realmente qué quiere el Señor de nosotros, qué quiere. Se nos olvida y perdemos ese enfoque de qué quiere, para qué la leemos, para qué leemos la palabra, cuál es la razón principal. Tener una comunicación con Dios, conocerle a Él realmente. Cuando hay comunicaciones de doble vía: Señor, mi situación es esta, tengo tales problemas, o mi día fue de tal manera, pero el Señor también me quiere contestar. Yo le doy la posibilidad de que Él me hable, de que Él me escuche, de que yo lo escuche a Él. Porque resulta que yo simplemente le conté mi afán, o simplemente estoy leyendo y estoy pensando qué tengo que hacer, qué no hice, o qué voy a hacer después de que termine de leer y de hacer este altar familiar. Pero no estoy dándole la oportunidad a Dios de que me hable. Hemos perdido a veces el afán, la angustia, los problemas. Nos hacen perder el foco de la situación, de lo que realmente buscamos cuando leemos la palabra del Señor, de lo que realmente Dios nos quiere hablar. Entonces, la invitación esta noche es: Dios no solamente nos utiliza como herramientas, y en este momento a mí, para poder hablar sobre los beneficios que leer la Biblia nos trae a nuestra vida, sino que a mí también me habla de una manera especial. Y uno dice: bueno, de pronto lo sabía, pero no lo he interiorizado. Qué bueno que todas estas cosas, estos beneficios existen, porque leer la palabra me trae paz, me trae sanidad, me trae una serie de situaciones y de beneficios y de bendiciones a mi vida que realmente me ayudan y me hacen crecer como persona, y a nivel espiritual me hacen ver las cosas de una manera diferente. Entonces es una manera de que veamos cómo estamos haciendo las cosas, cómo queremos seguirlas haciendo frente
a nuestra familia cuando nos sentamos a leer la palabra, cuando yo sola o solo en mi habitación o en el lugar donde yo me dedique a hacerlo, realmente tome conciencia de para qué lo estoy haciendo, qué me está dando la palabra a mí, me está limpiando, me está quitando cargas, me está dando la posibilidad de tener una comunicación con Dios, me está dando la posibilidad de tener paz, porque no hay nada más bonito que poder sentir paz en medio de las circunstancias, por más difíciles que sean. Entonces, ¿qué consecuencias nos puede traer no leer la palabra? Pues aparte de perder todas estas bendiciones, porque ¿quién no quiere tener paz en su vida? ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Quién no quiere de pronto conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y reclamar esas promesas? Mejor aún, ¿quién no quiere conocer a Dios y saber que Él es ese ser, no el que nos cuentan, no el que nos cuenta, no es el Dios que nos hacen ver a través de diferentes situaciones y diferentes personas, sino cómo lo veo yo, cómo lo conozco yo, cómo me comunico yo con Él? Y perdernos la posibilidad de que realmente estas bendiciones lleguen a mi vida, porque a veces me puede más la pereza, el cansancio, el sueño o el afán. Entonces las consecuencias pues realmente es perderme todo esto, perder la posibilidad de tener a Dios en mi vida, tener una comunicación constante con Él. Uno de los beneficios muy importante que dice es que la palabra me cuida de alguna manera o hace que yo me dé cuenta en que puedo estar fallando y me aleja del pecado. Pero cuando yo no sé en qué estoy fallando porque simplemente desobedezco y simplemente ignoro lo que la palabra tiene para mí, pues corro el riesgo de andar sin rumbo y no saber qué está bien. Entonces simplemente estoy en el riesgo o digamos que vulnerablemente para poder para pecar. Y como no tengo en mi corazón la conciencia, ni de pronto esa, diría yo que la seguridad o la certeza de saber que ciertas acciones no me convienen, difícilmente cuando no lo tengo presente, pues simplemente lo hago y lo ignoro y simplemente paso de largo y no pasa nada. Entonces, una de las consecuencias es que podemos pecar cuando no conocemos de Dios, cuando no leemos su palabra, cuando nos alejamos simplemente y dejamos de lado su palabra y no la escudriñamos, no estamos constantemente buscando de Dios a través de ella, leyendo su palabra, pues simplemente lo que hacemos es exponernos a pecar y a cometer una serie de errores que traen unas consecuencias serias para nuestra vida que pudieron ser evitadas. Otra consecuencia muy triste pues está que no tenemos esa comunión con Dios, no tenemos esa relación. Dice que el desconocimiento pues nos destruye nuestra familia. Entonces, ¿cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia? ¿Cómo podemos instruir a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, hermanos, y todas las personas que impactan nuestra vida? Si yo soy un generador de cosas buenas, si yo recibo por medio de la palabra cosas buenas, yo puedo entregar esas cosas buenas a las personas que están a mi alrededor. ¿Y cómo puedo recibir conocimiento? Pues a través de la palabra. Yo no puedo dar aquello que no tengo, que no he recibido. Entonces, si nosotros no nos alimentamos, pues difícilmente vamos a poderle dar cosas buenas a otras personas. ¿Cómo podemos compartirle a alguien si de pronto no tenemos esa seguridad o ese conocimiento? Lo importante realmente no es memorizar, no es declarar y repetir simplemente, porque muchas personas lo pueden hacer. Realmente es interiorizar lo que la palabra tiene para nosotros, estudiarla,
leerla conscientemente y poderla transmitir de una manera práctica en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. A veces hablamos, si habláramos menos y actuáramos más, pues quizás seríamos más testimonio frente a otros. Entonces, una de las consecuencias pues es el desconocimiento, la ignorancia de la palabra. Dice que no podremos luchar contra las tentaciones, porque dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo vamos a huir si no sabemos cómo hacerlo? No sabemos cómo hacerle frente a muchas situaciones porque estamos débiles, porque no nos hemos alimentado por medio de la palabra, porque simplemente la hemos menospreciado, la hemos puesto en poco y creemos que nosotros en nuestras fuerzas podemos luchar y hacer frente al enemigo. Y pues estamos equivocados porque esta batalla no es nuestra, nosotros no estamos luchando solos. Cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Dios y le entregamos realmente nuestros temores, nuestras necesidades, nuestras luchas, es más fácil poder superarlas porque solos estamos vencidos. Entonces dice que una de las desventajas es que pues vamos a luchar solos. Si nosotros no buscamos la palabra, si no la leemos, pues estamos luchando solos realmente contra muchas tentaciones. Dice que perdemos la comunión con Dios. Al perder la comunión con Dios, pues perdemos lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Nosotros como cristianos, mucha gente dice, no, pero ¿cómo es que usted es cristiano y tiene tantos problemas? ¿O cómo es que usted pasa por semejantes circunstancias? Y yo hace mucho tiempo entendí que el ser cristiano no era no tener una serie de situaciones difíciles, sino tener la fe y la certeza de que Dios está con nosotros y las va a hacer más llevaderas. Las tristezas, las angustias, el dolor, que no es que no vayan a existir en nuestra vida. Claro que van a existir, somos humanos, pero Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Realmente esa es la diferencia con los que están afuera y no conocen de Dios. A veces hay tanto sufrimiento, pero no se entiende el porqué. No hay una razón, no hay una esperanza. Simplemente se sufre y ya, sin un consuelo. Nosotros sí tenemos ese consuelo. Y el Señor nos invita a que lo busquemos en su palabra, a que encontremos en su palabra ese consuelo, ese amor, esa paz, ese gozo, que reclamemos esas promesas que Él nos ha dado, que Él quiere solo cosas buenas para nosotros, que Él anhela incansablemente que lo busquemos, que realmente la manera o como dice, la manera como Él busca que nosotros nos comuniquemos con Él y lo conozcamos es una de las formas de su palabra. También está la oración, que es una manera de comunicarnos con Él, pero yo pienso que realmente la manera en cómo lo podemos conocer es por medio de leer su palabra, de escudriñar las escrituras. Y esta es una oportunidad que tenemos todos en este momento de nuestra vida, en nuestro país, y lo podemos hacer libremente. Y es una oportunidad que tenemos que no podemos dejar pasar. Entonces, hermanos, que esta haya sido una oportunidad, espero de pronto de analizar y de tomar conciencia cuáles son los beneficios que me trae para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Leer la palabra del Señor, escudriñar sus escrituras. ¿Cuáles son las consecuencias de no leer la palabra? De todas las cosas que me puedo estar perdiendo cuando realmente no la conozco, cuando no la busco constantemente, no la leo constantemente.
Entonces, esta es una invitación, hermanos, a que leamos más la palabra, a que seamos más conscientes de lo que leemos, de que realmente disfrutemos de hacerlo y que no solamente esté ahí como un amuleto, como un adorno en nuestro hogar, en nuestra familia, sino que sea ese manual de instrucción para nuestra vida, que sea esa medio de comunicación que tengamos para con Dios y realmente aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Gracias, hermanos, por conectarse con nosotros. Los invito a que nos continúen acompañando en cada una de las actividades de la iglesia, que nos sigan en nuestras redes sociales y que espero que esta palabra y este momento haya sido bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Gracias. Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo.